El modelo Felder-Silberman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 5 dimensiones, las cuales están relacionadas con las respuestas que puedan obtener de los aprendizajes. La primera de ellas es los sensitivos intuitivos. Básicamente son los estudiantes que perciben dos tipos de información: información externa o sensitiva a la vista, al oído o a las sensaciones físicas, e información interna e intuitiva a través de memorias e ideas. Los sensitivos son concretos, prácticos y les gusta resolver problemas. Este tipo de personas también hacen mucho trabajo práctico y memorizan los hechos con facilidad. Los intuitivos son innovadores, orientados hacia las teorías y hacia los significados. Les gusta innovar y odian la repetición. Prefieren descubrir las posibilidades. En el ambiente laboral, este tipo de estilo de aprendizaje es muy valorado debido a que buscan obtener las respuestas sin que las personas o los docentes o sus superiores tengan que resolver problemas por ellos. Estas personas son muy valoradas debido a esa situación, que ellos pueden resolver problemas sin tener un contexto general de lo que está sucediendo. Este tipo de personalidad, que también la personalidad influye mucho, les ayuda a formar un carácter que pueden tomar decisiones. Este tipo de personas también llegan a puestos muy gerenciales o son idóneos para puestos gerenciales en los cuales las decisiones importantes son el pan de cada día. Y que sobre todo pueden intuir bajo las situaciones que se van presentando sobre los resultados que están buscando, para así que las empresas tengan mejores resultados sobre el trabajo que están llevando. Como lo comentaba, este tipo de personas son muy valoradas porque su intuición y sus ganas de aprender van más allá del material que solo les ofrecen en las empresas, sino que buscan maneras innovadoras de resolver los problemas que tienen las empresas, por lo cual estas personas son idóneas para alcanzar puestos muy altos en las empresas. La dimensión son los visuales verbales. Este tipo de estilo busca formatos visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos y demostraciones, verbales mediante sonidos, expresión oral y escrita, fórmulas o símbolos. Este estilo de aprendizaje es ideal para las estrategias. Son grandes estrategas en las empresas, ya que son muy buenos en la recopilación de datos. Prefieren dar datos duros que la empresa pueda estar utilizando. Además son muy buenos dando indicaciones y prefieren obtener información en forma escrita o hablada. Los verbales son también idóneos para este tipo de puestos estratégicos que necesitan recopilar la información y que son muy visuales en el sentido de que también son muy analíticos, es decir, pueden determinar muchas situaciones en las empresas mediante la observación. También en mi campo laboral son muy valorados porque son personas que tienen un entendimiento muy simple y no se complican tanto las cosas a la hora de aprender. Buscan siempre tener un aprendizaje continuo, lo cual para cualquier empresa siempre será muy bueno. Y ya llevado a la práctica, este tipo de personas siempre buscan estar viendo videos, estar viendo presentaciones de los temas de interés, por lo cual lo idóneo es presentarles estas situaciones, videos y cosas prácticas que puedan visualizar. No al 100% que tengan que ejercer, pero sí que puedan visualizar cómo se hace para al final ellos llevarlo a cabo. La dimensión son los inductivos deductivos. Los estudiantes se sienten a gusto y entienden mejor la información si está organizada inductivamente, donde los hechos y las observaciones se dan y los principios se infieren, o deductivamente, donde los principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones se deducen. Es decir, este estilo de aprendizaje no rebusca en la información, no quiere o no busca tener que eh, descifrar algún enigma, ni mucho menos. Ni mucho menos, lo que buscan es que la información sea clara, concisa y que tenga un proceso deductivo en el cual ellos puedan ir deduciendo efectivamente. Son muy de procesos en los cuales hay que seguir diferentes tipos de escalas para poder llegar al final del proceso, por lo cual es idóneo para ellos seguir estos pasos. Buscan reflexionar sobre los temas que están observando
Sin embargo, en su gran mayoría buscan que la información, por decirlo de alguna manera, ya esté masticable, ya esté digerible, para que ellos no tengan que hacer un gran proceso de aprendizaje. En el mundo laboral, este tipo de personas o las personas que tienen este estilo de aprendizaje son idóneas sobre todo para situaciones de producción en procesos, en donde los procesos son muy rigurosos y no dan cabida a que algún paso del proceso no se haga de la manera correcta. Son idóneos para este tipo de empleos en los cuales los procesos son fundamentales, como procesos de calidad, procesos de gestión o inclusive procesos de cuidado, de limpieza e inocuidad. Son muy idóneos para este tipo de procesos, con lo cual son muy apegados a manuales de procedimientos o a instructivos de cómo se deben llevar a cabo las cosas dentro de las empresas. Eh, como lo comentaba, este tipo de aprendizaje es muy apreciado, sobre todo en posiciones que llevan una gran responsabilidad en el sentido de cuidar procedimientos, que tengan un gran rigor a apegarse a las normas y procedimientos que las empresas dan. Entonces, para las empresas es fundamental este tipo de personas que se encuentren en estas posiciones. La siguiente dimensión son los secuenciales globales. Son estudiantes que buscan que el aprendizaje sea secuencial, que necesitan progresión lógica de pasos, incrementándolos en pequeños volúmenes para llegar a tener un entendimiento global de lo que está pasando. Siempre buscan relacionar lógicamente los pasos para acrecentar su conocimiento y buscan ser ordenados y lineales. También son muy apegados a los lineamientos, apegados a los manuales de procedimientos y a los instructivos. Sin embargo, por la visión global que tienen o que llegan a desarrollar, son ideales para posiciones un poco más de supervisión. Es decir, ellos supervisan a otras áreas y sobre todo por el entendimiento que llegan a tener global, son idóneos en específico para la supervisión, porque estas personas ya no solo se limitan a seguir los procedimientos de una sola área, sino que llegan a tener un entendimiento global de muchas áreas funcionales de las empresas y de esta manera ayudan a resolver los problemas que éstas tengan. Pueden resolver problemas de forma muy rápida y oportuna, lo cual también es muy bueno porque la persona que está encargada de supervisar normalmente siempre tiene personal a su cargo que debe ser por quien debe responder en caso de alguna emergencia, de alguna situación. Entonces estas personas abocadas en el mundo laboral son idóneas para ese tipo de puestos. Por otra parte, también entienden el funcionamiento general de la empresa, lo cual ayuda a normalmente siempre resolver los problemas de sus áreas en específico, pero sin en cambio siempre tienen alguna opinión, alguna mejora que poder ofrecer hacia sus compañeros de la empresa y tampoco tienen ningún problema en externarlas, lo cual es muy bueno para la empresa, siempre y cuando se pueda aplicar sin tener algún prejuicio, sin tener alguna situación conflictiva. Y de esta manera las tareas de procesos sin llevarlos a la ejecución, o más bien en algún momento si tuvieron que llevarlas a la ejecución, sin embargo, como ya las entienden, ya las dominan, ahora son responsables de supervisar que se lleven de una buena manera. Tenemos a los activos reflexivos que buscan que la información sea mediante tareas activas, son más pragmáticos, que tengan que hacer actividades físicas o discusiones con sus compañeros o que tengan alguna reflexión o introspección. Es decir, buscan siempre unas tareas más prácticas para poder hacer o aprender lo que se les pide. Buscan siempre pensar y reflexionar sobre lo que están aprendiendo antes de dar alguna opinión y sobre todo buscan dar opiniones para que esto les ayude a reforzar y enriquecer sus conocimientos. Por otra parte, en el mundo laboral, este tipo de personas se ven muy bien acomodadas en dos vertientes. La primera sería en posiciones que tengan que ver con negociación, en personas que tengan que lidiar con proveedores o personas que tengan que estar en las compras de las empresas. Este tipo de personas siempre necesitan estarse informando de las cosas que la empresa necesita comprar para, que, para su funcionamiento en general y por otra parte, negociar con los mismos proveedores, ya poniendo en práctica los productos que compran
para que sean siempre los mejores y siempre obtengan un buen precio o algún otro beneficio que la empresa busque del proveedor, por lo cual son idóneos para este tipo de puestos en donde haya negociación de por medio con terceros o personas fuera de las empresas. Entonces, estos tipos de personas también son muy buenos para eso. Y por otro lado, también son muy buenos para este tipo de empleos auxiliares. Estos tipo, este tipo de personas en empleos auxiliares también son muy buenos porque normalmente siempre reciben órdenes o indicaciones de puestos gerenciales, y los puestos auxiliares eh, ya ejecutan como tal estas indicaciones. Sin embargo, tienen un poco más el tiempo de meditar el cómo se hacen las cosas y pueden dar grandes opiniones hacia los puestos gerenciales para que estos puestos tomen unas mejores decisiones. Como al final del día ellos son quienes ejecutan todas estas acciones, también tienen el tiempo de meditarlo y tratan de procesar toda la información que están obteniendo para tomar unas mejores decisiones dentro de la empresa. El modelo elegido es el modelo de Kolb. El modelo de Kolb nos dice que hay 4 tipos de estudiantes. Me pareció muy interesante porque me parece que de todas las cosas que comentan varios autores, Kolb es el único que de alguna manera concentra la gran mayoría de las distintas estilos de aprendizaje que en su mayoría existen. Entonces me pareció muy interesante el de Kolb porque engloba o trata de atender a la gran mayoría de estos estilos para que todos puedan, dentro de su proceso, tener un aprendizaje idóneo. Kolb nos dice que el alumno debe tener un aprendizaje mediante una experiencia directa y concreta, lo cual hace que sea un alumno activo, que este alumno busque abocarse a la pragmática y empezar a realizar diversas actividades que le permitan aprender. O bien una experiencia abstracta basada en alguna lectura o en algún relato o en alguna exposición hablada para que el alumno pueda comprender a ciencia cierta lo que se le está otorgando. Cole también nos da un diagrama que también me parece muy interesante, en el cual se ven involucrados estos 4 estilos de aprendizaje. Y el primero es el actuar del alumno activo, de este tipo de alumno que se maneja por actuar, por siempre estar activo en la clase, de siempre dar algún punto de vista, de tener de cierta manera un rol protagonista dentro del aula. Y este tipo de alumno normalmente son los más destacados, los que siempre buscan destacar desde el principio y buscan siempre tener retos desafiantes. Son ese tipo de personas que siempre tratan de ponerse desafíos que puedan ayudarles a descubrir sus capacidades y sus limitantes. Entonces me parece interesante que empiece desde ese punto porque empieza retando evidentemente a los que quieren ser retados para posteriormente pasar a los alumnos reflexivos, este tipo de alumnos que tienden a adoptar una postura muy observadora, lo cual es interesante debido a que los alumnos reflexivos pueden también observar las conductas que los alumnos activos tienen para con los profesores o los docentes y recoger los datos necesarios, analizar lo que está sucediendo, analizar los distintos puntos de vista de los otros alumnos, como comentaba en el principio, desde los alumnos activos y formar un propio juicio. Entonces estos alumnos reflexivos piensan, analizan y tratan de poder hacerlo de la mejor manera para así proponer una nueva solución basado en el contexto en el que se están desarrollando, sobre todo en el aula. Entonces pasa de ser los alumnos activos, después los alumnos reflexivos, para posteriormente a los alumnos teóricos, este tipo de alumnos que buscan a partir de modelos o teorías empezar a construir y a esquematizar procesos y empezar a entender algunos conceptos de, que se estén dando en clase. Piensan de manera secuencial y paso a paso, integrando hechos, dispares en teorías coherentes, buscan analizar y sintetizar. Entonces estos alumnos se ven muy beneficiados en el momento de otorgarles lecturas, de otorgarles libros de autores sobre los temas que se están tomando en cuenta, y de esta manera ellos entienden.
siempre buscan estar indagando, no les gusta quedarse con lo que les dan, buscan tener más información más adelante basada en todo lo que han estado viendo en clase. Por lo cual me parece que sigue siendo complementario hasta llegar a los alumnos pragmáticos. Este tipo de alumno que busca hacer, que necesita tener, digamos, las manos sobre algo, las manos en la masa, por decirlo así, que busca estar haciendo algo, que busca estar haciendo actividades que relacionen la práctica con la teoría, cómo los demás van a hacer las cosas, qué posibilidad tienen de poner en práctica inmediatamente lo que están haciendo. Entonces, me parece que este tipo de alumnos son más, digamos que a este tipo de alumnos, en un ejemplo a grosso modo, podremos decir que no se le pueden otorgar libros o lecturas de cómo hacer una carretera, por dar un ejemplo, sino que a ellos los tienes que poner a hacer una carretera. Antes que nada, para que ellos también empiecen a sintetizar y esquematizar los conceptos y a esquematizar los procesos por los cuales se tienen que hacer las cosas y de esta manera poder entender cómo se van a hacer para así memorizarlas y siempre tenerlas en cuenta. Me parece que todo este proceso perdón, es muy integral porque pasa por las distintas fases de todos los estilos que la gran mayoría de los eh, autores dan. Entonces, este tipo de estilos me parece muy interesante, sobre todo llevarlo a la práctica en un sentido en el que todos tienen cabida dentro del aula, todos tienen una cabida de oportunidad para aprender, no se queda limitado a solo la teoría, por ejemplo, a solo la práctica, sino que todos tienen la gran capacidad de aprender y se les otorgan las herramientas digamos, de distintos formatos, aunque la información sea la misma, para que ellos también tengan. Entonces, mediante este proceso integral, todos los alumnos tienen cabida y, y mientras de alguna manera unos se ven limitados en cierta parte, como por ejemplo al hacer todo pragmático, los alumnos teóricos se podrían ver un poquito afectados. Sin embargo, en el proceso también se llevará a la teoría, lo cual los ayudará a comprender también bajo las restricciones que ellos impongan. Entonces me parece que este modelo es el más completo, es el más intuitivo para las personas y el que más se aboca a lo que el mundo real de la educación tiene.